Bendiga, hermanos, vamos a estudiar la palabra el día de hoy una vez más. Estamos estudiando la confesión un poquito más detallada. Hemos visto varias cosas ya respecto a la escritura. Vamos a ir avanzando ya en los últimos 3 estudios quizás respecto a este tema para ya luego entrar al capítulo 2. Allá en San Carlos voy en el capítulo 2, está precioso, maravilloso realmente, y tiene que ver con Dios y la Santa Trinidad. Y cómo nos habla de los atributos y del ser de Dios. Bien, hoy vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras, de cuán perfecta es la palabra de Dios y suficiente para nosotros. Vamos a abrir las Escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Versículo 15 al 17, que son pasajes conocidos para nosotros. Vamos a orar antes al Señor pidiendo su gracia y dirección. Padre, en el nombre de Cristo vamos a su presencia, dándole gracias por su amor y bondad, pidiéndole, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y rogando su gracia, Señor, en nuestras vidas y la iluminación del Santo Espíritu sobre este estudio, Señor, y que nos pueda acompañar, dirigir, y que podamos aprender más, Padre, de su palabra. Su palabra es santa porque usted es santo, Señor. Su palabra es eterna porque usted es eterno. Y gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias porque ella es inerrante, porque es infalible. Gracias, Señor, porque es suficiente para nosotros, porque no tenemos que buscar fuera de ella, porque en ella lo tenemos todo para nuestra vida cristiana, para nuestra santificación, para nuestra salvación. Te alabamos a ti por ello. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, estas sagradas escrituras que tú has aprendido desde la niñez te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Son suficientes y nos enseñan, nos da la sabiduría, el conocimiento que nosotros necesitamos para la salvación que es en Cristo. Es por eso que nosotros enseñamos que a nuestros hijos, aunque sean pequeños, desde pequeñitos debemos enseñarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras son suficientes para la salvación. Las Escrituras van haciendo un trabajo en la vida de ellos, en sus corazones, y también van adquiriendo la sabiduría necesaria para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque no la vamos a encontrar fuera de la Escritura. No la vamos a encontrar fuera de la Biblia, la salvación, sino solo en Cristo, y Cristo se revela en su palabra. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerden esta palabra inspiración, que significa que fue exhalada por Dios. Proviene de Dios. Y útil, es útil para nosotros para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir sin pecado, sino completo. Que el hombre de Dios esté equipado, esté completo, esté maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, las Escrituras, está diciendo Pablo a Timoteo, son necesarias para la salvación. Si tú quieres encontrar todo lo que tiene que ver con la salvación, tienes que acudir a las Escrituras. Son suficientes en ese tema, no necesitamos ir fuera de ella. Y todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro crecimiento, con la enseñanza, con el ser corregidos, el ser redarguidos, el ser instruidos en justicia, y también para que el hombre de Dios, el creyente, sea completo, maduro, enteramente preparado para realizar la obra de Dios, está en las Escrituras. ¿Se dan cuenta? No tenemos que acudir a libros de psicología, no tenemos que acudir a otras fuentes extrabíblicas para nosotros hallar lo necesario para nuestra salvación y santificación. Y en esas áreas de nuestra vida cristiana completa, la Biblia es suficiente. Muchas iglesias han tratado de mezclar el cristianismo o la escritura con la psicología para poder aconsejar, para poder ayudar a los cristianos, pero no es compatible la psicología con la Biblia. Usted estudia los inicios de la psicología, bueno, no fue hace tanto, y fue
a través de hombres que eran ateos, como una alternativa a la consejería bíblica, como una alternativa a los que no creen en Dios. Si bien no vamos a decir que toda la psicología está malo, ¿cierto? Porque ayuda, puede ayudar en muchas áreas de las vocaciones, las capacidades, pero en cuanto al estudio del alma, que eso significa la palabra psicología, al estudio del alma, la Biblia es suficiente. No necesitamos algo fuera de las Escrituras para lo que tiene que ver con nuestra alma, porque Dios es el autor. Dios es el que se ocupa de ello a través de su palabra. La Escritura es suficiente. Y de eso hablamos cuando nosotros mencionamos esta doctrina, la suficiencia de las Escrituras. Decimos que la Biblia es suficiente en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestro cristianismo, con la salvación. No voy a estudiar ingeniería en la Escritura. La Biblia no habla de ingeniería, ¿cierto?, en las Escrituras. Pero sí los datos que nos da de ingenierías o de construcciones, grandes construcciones, o ciencia o historia, acerta, no erra. Es inerrante en esas menciones que la Biblia nos da de esas áreas. Pero la Biblia no es un libro de esas áreas. La Biblia tiene que ver con la salvación del hombre, con el reino de Dios, con la redención a través de Cristo. Ese es el plan de Dios a través de toda la Escritura. Entonces, en esas áreas la Biblia es suficiente y no necesitamos nada fuera de ella. Es por eso que les hablaba hace unas semanas atrás de las nuevas revelaciones hoy día y de todo el movimiento carismático moderno. Y a pesar de que reina en Latinoamérica, vamos a hablar de que es un movimiento moderno, porque no tiene tantos años de antigüedad. Por 1800 años la Iglesia no creía las cosas que hoy día creen la mayoría de los evangélicos en Chile y en Latinoamérica, en cuanto a las nuevas revelaciones, a los dones extraordinarios. Sí creemos en los milagros del Señor, pero no en el movimiento carismático. Entonces, el peligro del movimiento carismático de hoy, de las nuevas revelaciones y el Dios me dijo, es que ellos dicen, necesitamos la Escritura es necesaria para nosotros, pero más el Dios me dijo, más el Dios me habló a mí directamente, más la nueva revelación que yo recibí hoy día. Y para mí eso es un ataque a la suficiencia de las Escrituras. Porque el Señor nos dice que tenemos nosotros la palabra profética en Pedro más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Escritura es la palabra profética a la cual nosotros debemos prestar atención. No aquellos que dicen Dios me dijo, o Dios me reveló, o Dios vino a visitarme, o un ángel. No, hermano. Eso estaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento específicamente, mientras la Biblia se estaba escribiendo, mientras la revelación se estaba completando. Pero cesa la revelación, se completa el canon de la Biblia, entonces cesa todas aquellas formas que Dios había revelado antiguamente, en otro tiempo dice Hebreo a los padres por los profetas. Y hoy se revela por su Hijo. Y a su Hijo lo encontramos a través de su palabra. Entonces no necesitamos la Biblia más otras cosas. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia debe tener en alta estima la Escritura. Los cristianos deben valorar este libro precioso que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, que es suficiente para nosotros, que es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El Señor dice, la palabra nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento está ahí. Siempre decimos que queremos crecer más, queremos tener más fe, queremos ser más santos, pero nada de eso es posible sin la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios capítulo 5 dijo que Él santifica a su iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nada de eso va a ser posible si nosotros no nos adentramos en la palabra de Dios. Nosotros no profundizamos más en la palabra de Dios. Dice el párrafo 6 del capítulo 1 de la confesión. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras.
a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces, hermanos, tengamos esto en mente. La suficiencia de las Escrituras significa que todo lo que el hombre necesita para ser salvo, todo lo que el creyente necesita en cuanto a su fe, en cuanto a cómo conducirse en su vida espiritual y cómo debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, están reveladas en la palabra de Dios. Y no necesitamos nada fuera de ello, y nada debe ser añadido. Como dice la confesión, ni por nuevas revelaciones, como lo hablamos recién, ni por tradiciones humanas. Y esto es muy importante porque también dentro del evangelicalismo han entrado muchas tradiciones humanas que cuando se hablan de esas cosas desde el púlpito parecieran ser palabra de Dios. A veces iglesias llenas de reglamentos que no están en las Escrituras, y Jesús se los señaló a los fariseos. Ellos ponían reglas, cargas en los hombres que ellos ni siquiera llevaban con un dedo. Ustedes valoran las tradiciones de los hombres, le dijo Cristo, o ponen las tradiciones de los hombres al nivel de palabra de Dios. Y Jesús se los señaló y los encaró. Por eso, porque nosotros no podemos añadir nada a las Escrituras. Las Escrituras están completas y son suficientes para nosotros. Y lo que el creyente debe hacer y no hacer está ya contenido en las Escrituras, ya sea explícita o implícitamente. Entonces, todo lo que necesitamos como creyentes está en nuestro libro sagrado. Como dije, no afirmamos, ojo con esto, no afirmamos que en la Biblia se encuentra toda la información sobre toda área de conocimiento. No podríamos decir eso. Pero todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios tocante a las cosas necesarias, como dice la confesión, para su propia gloria, para la salvación del hombre, está en la Biblia, lo podemos encontrar. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia, lo habla con exactitud. Dice Isaías que la tierra gira sobre su círculo. En la Biblia ya se sabía que la tierra era redonda. Lo señala. Hoy día hay movimientos, incluso cristianos, que hablan de una tierra plana. Entonces la Biblia lo señala, porque la Biblia es inerrante. Cuando habla de historia, la Biblia no se equivoca, es certera, aunque no es su tema principal la historia. Su propósito es redentor. Cuando habla del arca de Noé, de cómo se construyó, esa fue una construcción perfecta, necesaria para el diluvio que iba a venir. Entonces la Biblia no se equivoca porque es la palabra de Dios. Aunque su propósito es salvífico, aunque su propósito tiene que ver con la fe, con la salvación y Cristo como su persona principal en las Escrituras. La parábola, bueno, algunos creen que es una historia real que Jesús contó. Yo lo veo por los datos que nos da el escritor Lucas. Veo que es una parábola y tiene los elementos de una parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan esa historia del rico y Lázaro? Para mí una parábola que Jesús contó. Esa parábola nos afirma la suficiencia de las Escrituras. Dice Lucas, había un hombre que se vestía. Siempre las parábolas ponen extremos. La vida del juez injusto, el fariseo, el publicano, el rico y Lázaro, el pobre. Entonces, había un hombre que se vestía con esplendidez, hacía cada día banquetes, dice la Biblia, y había también un mendigo que estaba a la puerta, mire, los extremos, a la puerta de aquel rico y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba. Estaba lleno de llagas, y dice la historia que aún venían los perros y le lamían las llagas. Y dice que, bueno, imagínense a este rico haciendo banquete con sus amigos. Lo que está enfatizando ahí, o tratando de decir el escritor, es que este hombre no se preocupó de su vida espiritual, no se preocupó de las cosas de Dios, sino simplemente de satisfacer sus necesidades, sus placeres, de preocuparse en disfrutar la vida.
y no de Dios. En cambio, Lázaro se preocupó de su vida espiritual, a pesar de su pobreza, a pesar de su necesidad. Y no es la historia de que el rico va al infierno y el pobre va al cielo. No, sino que a pesar de su condición, él se preocupó de su alma y el rico no. Dice que ambos murieron, tanto el rico como Lázaro, y dice que el rico en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, conciencia después de la muerte, consciente abrió sus ojos estando en tormento. Y el Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que representa el cielo, y Abraham representando a Dios en la parábola. Y dice el rico, Padre Abraham, le dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham, que representa a Dios, le dice, no se puede. Tuviste una vida para acordarte de Dios. Y tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro recibió males. Ahora tú eres atormentado allá y este es consolado acá. Y una gran cima nos separa. Entonces dice el rico, envía a Lázaro para que vaya donde mis familiares, donde mis hermanos y les cuente la situación. Estoy parafraseando muchas partes de la parábola. Para que les cuente lo que sucede, para que les cuente que estoy atormentado aquí. Puedan creer al Evangelio, puedan creer a Dios. ¿Y qué dice Abraham? No se puede. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Y dice el rico, no, porque si fuera alguno de entre los muertos creerán. Si realmente fueran de entre los muertos van a creer. Y dice Abraham ahí que representa a Dios, no, porque si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán ni aunque alguno se levantare de entre los muertos. O sea, los milagros, ni los sueños, ni las visiones del Dios me dijo, salva, hermano. Es lo que la palabra de Dios salva. Moisés y los profetas es la palabra de Dios. Era la división judía del Antiguo Testamento. A eso se estaba refiriendo. Moisés y los profetas, la palabra tienen. Óiganlo, la palabra es suficiente para la salvación. Porque si no creen a la palabra, no van a creer ni aunque venga alguno de entre los muertos. Pablo dijo, aunque venga un ángel del cielo y os anuncie un evangelio distinto, sea anatema. Pero créanme, si viniera un ángel del cielo, quizás muchos de nosotros creeríamos. Porque creemos más a lo que vemos, a las señales, más que a la palabra de Dios. O si se presenta un ángel hablando algo distinto en cualquier iglesia, muchos le van a seguir. Entonces, hermanos, la Biblia es suficiente. Y esa historia, esa palabra nos deja claro la suficiencia de las Escrituras. A Moisés y a los profetas tienen. Es la forma en que el hombre va a ser salvo. Hermanos, muchas iglesias para atraer gente han experimentado con shows, con obras de teatro, con películas dentro del culto. Y yo no estoy en contra de que un grupo de creyentes se junte a ver una película cristiana, pero eso no es parte del culto cristiano ni es parte de lo que va a salvar al pecador. Puede hacerte llorar la película, conmover tus emociones, pero eso no significa que vas a ser salvo. La palabra de Dios es suficiente para ello. No hay otro medio. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? No hay otra forma para que el creyente pueda ser salvo. Porque la Escritura es suficiente para eso. No estamos aquí, hermanos, para inventar. No estamos aquí para improvisar, para hacer las cosas de nuestra manera. Estamos para predicar, proclamar y creer el mensaje de la palabra de Dios. Porque la Escritura no se equivoca. Porque como vimos semanas anteriores, la Escritura tiene los mismos atributos de Dios. Es eterna porque Dios es eterno. Es santa porque Dios es santo. Porque es la palabra de Dios. Y como es la palabra eterna de Dios, debe ser obedecida por nosotros. Es autoritativa sobre nosotros, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Entonces el propósito de la Biblia tiene que ver con la fe, con la salvación. Todo está necesariamente expuesto o contenido en las Sagradas Escrituras. Si quieres ser un buen
si yo quiero ser un buen ministro del Evangelio, si quiero ser un buen padre, un buen esposo, un buen creyente, ¿dónde tengo que acudir? ¿A los libros de psicología, psiquiatría, de terapia familiar? No, hermano, a la palabra de Dios. Al único libro al cual debo acudir. Porque la palabra es suficiente en esos temas. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la familia. Porque Dios es el salvador del hombre. Entonces, hermanos, debemos creer a la palabra de Dios. Debemos creer que es suficiente. Y hay cosas que están explícitas en la palabra y otras implícitas, otras inferidas en la Biblia. Debemos deducirlas de la palabra de Dios. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad no tenemos un versículo claro que diga que Dios es trino, pero está claramente mencionado en muchos pasajes. Se le atribuye deidad al Padre, se le atribuye deidad al Hijo, se le atribuye deidad al Espíritu Santo, pero también la Biblia nos señala en muchos pasajes que Dios es uno, que no son tres dioses. Si la Biblia no nos dijera en el pasaje que Dios es uno, entonces podríamos decir hay tres dioses, hay tres seres que son adorados: el Espíritu eterno, el Espíritu de gloria, que tiene atributos divinos. Cuando Ananías y Zafira mienten, Pedro dice, le han mentido al Espíritu Santo y no han mentido a hombres, sino a Dios, hablando del Santo Espíritu. Cristo mismo, después de su resurrección, fue adorado por Tomás cuando le dice, Señor mío y Dios mío. Cristo recibe esa adoración. El Padre merece toda la gloria. La Biblia nos señala en muchos pasajes que las tres personas de Dios. Nos menciona a tres personas de Dios, pero también nos habla de que Dios es uno, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces. Oye, pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, a través de todos esos textos nosotros entendemos que Dios es uno en esencia, pero tres en subsistencia. Es un ser y tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo y verdadero Dios. Lo podemos deducir a la luz de los pasajes bíblicos, aunque no haya un versículo que nos diga Dios es trino. Cuando hablamos de la membresía de la iglesia, por ejemplo, ¿dónde hay un versículo que diga debes hacerte miembro de la iglesia? Ninguno. Pero está inferido en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Cuando habla de los unos a los otros, amarse los unos a los otros, incluso saludarse unos a otros, orar unos por otros. ¿Por quién voy a orar? Obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras... ¿A quién voy a obedecer? ¿A qué pastores si no tengo una iglesia? Cuando habla en Timoteo capítulo 5 de la lista de viudas que la iglesia debe sostener cuando no tienen quien la ayude, habla de una lista de dentro de la membresía de la iglesia de Éfeso. O sea, está clara la membresía de la iglesia. Cuando Filipenses capítulo 1 nos habla de que Pablo saluda a los filipenses con sus pastores y diáconos. Iglesias específicas con una membresía específica con pastores y diáconos específicos de esa congregación. Y la vida de la iglesia o del creyente en el Nuevo Testamento se da en medio de la iglesia local. Entonces no hay un versículo, y no necesito un versículo que me diga debe ser miembro de la iglesia. Eso está inferido en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento. Entonces, en la Escritura nosotros tenemos cosas claramente mencionadas y otras que podemos inferir y que llegamos a conclusiones a la luz de esos textos. Entonces, si una doctrina que se enseña dentro de la iglesia o de una iglesia no está contenida en las Escrituras, no se puede justificar a la luz de la Escritura, entonces no es una doctrina bíblica y no debe ser obedecida ni practicada por la iglesia. No es algo que la iglesia necesariamente deba practicar. Los fariseos eran así. Estudia a los fariseos, lea de ellos y cómo ellos imponían cargas a la gente que ellos, ni siquiera ellos mismos podían llevar. Hoy día muchas iglesias se han vuelto iglesias legalistas. Eso se llama legalismo. Cuando se imponen cosas, ¿cierto?, que la Escritura no señala a nivel de palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que yo siempre pongo y lo más común. Que yo dijera, y que en iglesias lo han hecho, hermanos, no deben tener televisión, eso es pecado. Si usted tiene una televisión en casa, usted es un pecador. Y lo pongo a nivel doctrina,
¿cierto? Lo generalizo. Si ustedes tienen, están pecando. Si no tienen, están obedeciendo a Dios. ¿Es correcto eso? ¿Dónde la Biblia me señala que yo no debo tener televisión? Bueno, ni siquiera existían los televisores en aquellos tiempos. Pero ¿cómo podemos sacar a luz de principios bíblicos que no debo tener televisión? No puedo. No podría justificar esa enseñanza a la luz de la Biblia. Lo que sí puedo enseñar es que debemos cuidar nuestros ojos de lo que vemos. Eso sí, claramente puedo tomar muchos textos y enseñarles de tener cuidado con lo que vemos en la televisión, porque no todo es bueno. O el tiempo que pasamos en la televisión. Si pasamos demasiado tiempo y descuidamos nuestras disciplinas espirituales, entonces sí estamos pecando. O yo puedo decir lo siguiente: hermanos, yo no tengo televisión, o contarles, no lo voy a hacer en una predicación. Yo no tengo televisión porque me hace daño. Yo siento que cuando veo televisión peco, fallo, me quedo pegado, paso mucho tiempo si me pongo ahí a ver televisión. Entonces prefiero no tener televisión. ¿Está malo eso? No. Porque yo estoy luchando con mi pecado y eso a mí me hace daño. Pero cuando yo digo, yo no debo tener televisión y ustedes todos no tienen que tener televisión, eso se llama legalismo. Yo estoy imponiéndole cargas que la Biblia no mandó. ¿Me entienden? Hoy podríamos decir con el vino o con cualquier otra cosa que siempre hay discusiones al respecto. Entonces, hermanos, bueno, hay iglesias que prohíben a las mujeres maquillarse, todas tienen que tener el pelo largo, no se pueden ni siquiera teñir el pelo, no pueden usar pantalón. Legalismo se llama eso. Lo que sí, la Biblia habla de la prudencia, de la modestia, de ser decoroso. Y eso lo podemos justificar bíblicamente. Pero ni poner cargas que la Biblia no mandó, eso se llama legalismo. Entonces, hermanos, la Escritura es suficiente. Y tenemos que acudir a las Escrituras cuando tenemos dudas, cuando tenemos cuestionamientos respecto a ciertos temas, a ciertas doctrinas, a ciertas prácticas, incluso, a ciertas costumbres. No es malo tener costumbres. Por ejemplo, si usted visita diferentes iglesias, se va a dar cuenta que las iglesias tienen diferentes costumbres en cuanto a ciertos temas, cómo hacen ciertas cosas. Y no son malas cuando entendemos que son costumbres, no doctrinas. ¿Me entiendes? Hay buenas y malas costumbres. En casa, si vamos a diferentes casas nuestras, tenemos diferentes costumbres. ¿Cierto? ¿A qué hora nos acostamos? ¿A qué horas almorzamos? ¿Qué tipo de comidas comemos? Tenemos costumbres distintas, tradiciones distintas. Y no son malas cuando entendemos lo que son. Si yo digo, yo me duermo a las 12, yo digo, ¿todos deben dormirse a las 12? No. Algunos quizás se duermen a las 10, otros más tarde. Eso depende de cada familia y de las costumbres de cada familia y del horario de cada familia. Entonces debemos entender esas cosas. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina primaria? ¿Qué es doctrina secundaria? Las doctrinas primarias tienen que ver con todo lo que me lleva a decir esta persona es mi hermano en Cristo, ¿no? Yo no puedo decir, como lo he dicho en otras ocasiones, que los testigos de Jehová son mis hermanos, porque quebrantan doctrinas primarias, muchas, pero doctrinas primarias como la deidad de Cristo. Para mí ellos necesitan la salvación, necesitan arrepentirse de sus pecados. Están perdidos, están yendo camino al infierno creyendo que van al cielo. Entonces no pueden ser mis hermanos. Pero hay otras doctrinas secundarias que quizás no voy a tener comunión con ciertas iglesias. Por ejemplo, normalmente nunca hemos tenido comunión con iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque tenemos tradiciones distintas, porque tenemos convicciones distintas en doctrinas secundarias. Pero yo no podría decir en todos los casos que no son mis hermanos, porque las doctrinas quizás fundamentales creemos lo mismo. Creemos que Cristo es Dios, creemos en la Trinidad, creemos en la salvación por gracia. Quizás con algunos no, pero la mayoría sí puedo decir son mis hermanos. Pero por doctrina secundaria nos separamos. En el cielo vamos a estar juntos, vamos a estar de acuerdo en todo. Pero en este mundo lamentablemente no. Hay doctrinas que dividen. Entonces, hermanos, no necesitamos añadirle nada a la Biblia. No necesitamos otro evangelio, como dicen los mormones. El libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo. Ni nuevas revelaciones. Eso atentaría contra la sola escritura.
Contra la Escritura es nuestra autoridad final. Como dije, algunos señalan, incluso dentro de los círculos reformados o conservadores, que hay dones como el de profecía que continúan y puede haber revelación y sueños, pero a mi parecer eso ataca la suficiencia de las Escrituras. Aunque ellos digan que no, ataca la suficiencia de las Escrituras. Ellos están diciendo la Biblia, no con palabras, pero sí en su creencia, la Biblia no es suficiente para mí, necesito una nueva revelación. Necesito el Dios me dijo, necesito una nueva profecía. Normalmente si usted ve los movimientos carismáticos extremos, se da cuenta que la gente anda buscando eso y necesita que alguien le diga algo, necesita el instrumento que venga y le diga, oye, Dios me dijo que hicieras esto. Y descuidan la palabra de Dios, descuidan la predicación, descuidan el mensaje, descuidan lo que sí tienen que oír y obedecer. ¿Acaso la Escritura no es suficiente para mi santificación? Ninguna tradición humana fuera de la Escritura debe ser considerada como autoritativa. Los creyentes deben creer en la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente en sí misma. Hemos dicho que no necesitamos un intérprete fuera de la Escritura para nosotros decir la interpretación de ese intérprete es la palabra de Dios, como lo dice la Iglesia Católica Romana. La Biblia es suficiente en sí misma y se interpreta a sí misma. Pero, como dice la confesión, no todos los hombres la entienden salvíficamente. Por eso dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros que éramos hombres naturales pudimos entender la palabra de Dios, pudimos entender las cosas espirituales, pudimos entender el Evangelio cuando el Espíritu Santo iluminó nuestro corazón. Necesitamos la obra, la iluminación interna del Espíritu Santo. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder entender espiritualmente la palabra de Dios. No añade nueva revelación el Espíritu hoy, pero sí arroja luz de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Es lo que hace, nos abre el entendimiento, nos da luz para que podamos ver las maravillas de su ley. El hombre no puede entender por sí mismo la palabra de Dios, necesita la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Abre mis ojos, dijo el salmista en su oración, y miraré las maravillas de tu ley. De esa forma la palabra va a tener el efecto santificador y salvador en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos orar, prepararnos para leer la palabra de Dios y poner atención a la palabra para que tenga efecto en nuestros corazones. Recuerden que los discípulos en un momento no pudieron entender la palabra de Jesús hasta que Él abrió su entendimiento, hasta que Él les dio el Espíritu Santo. Los judíos hasta hoy no pueden entender las Escrituras porque no tienen el Espíritu Santo. Dijo un hombre llamado Richard Müller, la iluminación es un acto de la gracia de Dios, por la cual el Espíritu Santo instruye al pecador en y a través del ministerio de la palabra, tanto para convencer al individuo de pecado por medio de la ley, como para transmitir al pecador un conocimiento de la salvación por medio del Evangelio. La iluminación es una aplicación de la gracia. Esta aplicación comienza con la conversión, pero continúa a través de la santificación como base tanto del arrepentimiento como de la seguridad en la vida del creyente. O sea, el pecado, al pecador no le permite oír la voz de Dios. No le permite venir a Cristo sin que el Padre le traiga. Entonces Dios le habla al corazón a través de su palabra, transforma su vida, lo ilumina y lo trae a Cristo. Por eso dice la palabra en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alumbra los ojos, nos da luz, nos ilumina a través de su Santo Espíritu y nos permite ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque la mente humana sin Cristo no puede comprender lo espiritual. Y no es que no pueda entender el lenguaje, no es que no pueda entender el mensaje, sino que esa palabra no tiene un efecto salvador y santificador sin la aplicación de la obra del Espíritu Santo, porque es la acción del Espíritu Santo la que nos hace comprender las Escrituras, la que nos hace ver claramente las Escrituras. Y la madurez, el transcurso, el camino cristiano, el estudio de la palabra, es lo que nos va a hacer ir comprendiendo cosas más profundas de Dios.
no todo lo vamos a entender inmediatamente. Sé que hay cosas que no entienden, que yo no entiendo cuando leo la palabra. Pero poco a poco el Señor va a ir dándonos madurez y gracia para entender lo que es más difícil de entender. Hay cosas muy claras, muy simples, sobre todo las doctrinas fundamentales, el Evangelio, pero hay otras cosas, aspectos más difíciles de entender en la palabra, aspectos grises en la Biblia. Por ejemplo, los elementos que debe tener la adoración, el culto cristiano, están definidos. Lo que debemos creer como doctrina fundamental también está establecido en la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, hay cosas que quedan al criterio, como dice la confesión, a la prudencia cristiana. Por ejemplo, sabemos lo que tenemos que hacer en un culto. En un culto debe haber, en la adoración a Dios, debe haber cantos, debe haber oración, debe haber lectura de la palabra, predicación de la palabra, ofrendas al Señor. Y eso es lo que debe contener un culto cristiano en el día del Señor. Pero, por ejemplo, la hora en la que la iglesia va a hacer su culto no está definido en la palabra de Dios. La duración, incluso la forma de predicación no está definido. Lo determina cada iglesia. Por ejemplo, al igual que San Carlos, usted acá tiene oración, estudio bíblico y luego el culto. Y entre el culto y adoración un compartir, ¿cierto? Conversar. Y así se definió. Pero hay otras iglesias que hacen solamente el culto. O otras iglesias que hacen estudio bíblico en la mañana y culto en la tarde. Eso no está establecido en la palabra de Dios, es según la prudencia cristiana. La iglesia debe escoger. La iglesia debe decidirlo. Cada iglesia lo establece. De acuerdo a las necesidades de la congregación. Ahora, obviamente hay que tener prudencia cristiana y no vamos a hacer el culto a las 3 de la mañana. ¿Entiendes? Sería prudente. Solo la gente duerme. ¿Se imagina se establece el culto a las 4 a.m.? Probablemente nos llegarían muchos. Entonces sería contra el sentido común, ¿cierto? Entonces, esas cosas, esos aspectos, la iglesia va definiendo. Hay cosas que la iglesia define cómo hacer, que no están definidos en las Escrituras. Cómo caminar en estas áreas, cómo vamos a recibir miembros, vamos a hacer cursos de membresía. ¿Entiende? ¿Cuánto va a durar ese tiempo? ¿Cuánto tiene que durar? ¿No? La iglesia lo decide. La iglesia lo establece de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Cuánto dura el culto? Todo eso. ¿Cuántos cánticos vamos a entonar? Pero la doctrina fundamental, las cosas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, están establecidas claramente en la palabra de Dios. Y nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras contienen, o completas, para ser claro, completas son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. Y nos dan la sabiduría que necesitamos para hacer lo que a Él le agrada. Ahora, dentro de las iglesias cristianas, no he escuchado nunca a nadie que diga yo no creo en la suficiencia de las Escrituras. Nunca he escuchado a nadie que diga necesitamos más que la Biblia para vivir para Dios. Pero en la práctica puede ser distinto. En la práctica se evidencia. En cómo tú vives, en cómo tú amas y acudes a la palabra, es lo que muestra si tú realmente, y yo creo, en la suficiencia de las Escrituras. En cuanto la iglesia acude a la palabra de Dios, en los momentos de dudas, de desánimos, de tribulación, de necesidad de sabiduría. Y ahí es cuando se ve cuánto nosotros amamos la palabra. Entonces, nosotros negamos la suficiencia de la Escritura cuando en vez de acudir a la palabra, miramos al cielo en búsqueda de una señal extraordinaria. Señor, háblame, por favor, Señor, dime qué hacer. Y nos decimos eso en vez de ir, a ver, Señor, ¿qué dice en tu palabra que debo hacer? ¿Qué dice en la Escritura que yo debo hacer? Hermano, no nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. A los solteros el Señor no le va a decir con quién debes casarte, pero sí va a dar los principios de qué hombre y qué mujer debes escoger.
Nos dice a los esposos cómo debemos tratar a nuestras esposas, cómo debemos cuidar nuestros hogares. A las mujeres también, en la relación matrimonial, la relación con sus hijos. Entonces a veces esperamos respuesta del Señor en ciertas decisiones, pero cuando consultamos qué dice la Escritura, qué debemos hacer en esta situación. Entonces la convicción en la suficiencia de las Escrituras nos ayuda a dejar todo lo que esté fuera de las Escrituras, en lo que tenga que ver con nuestra fe y santificación. Entonces no vamos a estar esperando que venga un ángel del cielo a decirnos, sino que vamos a acudir a la Biblia para saber qué hacer. Ahora, para terminar, la suficiencia de las Escrituras no es que niegue el consejo de otros creyentes, también debemos buscar el consejo en otros hermanos que conocen las Escrituras, que son maduros, para que nos ayude. La Biblia dice exhortándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría. La Biblia prueba eso, no significa no creer en las Escrituras cuando pedimos consejos a otros hermanos. Para eso el Señor nos otorgó ancianos, maestros, para enseñarnos. Pero esos consejos deben ser tomados, están de acuerdo a la palabra de Dios. Tampoco niego la guía del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la obra interna, puede guiar a un creyente. Puede iluminarlo internamente. Aunque eso podría ser un poco subjetivo en algunos casos. Y errar nosotros, dejarnos llevar por las emociones, creyendo que es la guía del Espíritu Santo, en muchos casos. Pero sí creo que el Espíritu Santo ilumina también al creyente, pone cargas, pone pesos en nuestros corazones, para guiarnos a hacer la voluntad de Dios. No niego eso. No niego esas experiencias que son obras del Espíritu en el corazón del creyente. Pero siempre que estén de acuerdo a la palabra de Dios, a la suficiencia de las Escrituras. Bien, oremos, hermanos. Amado Dios, te alabamos y agradecemos este tiempo de estudio. Permítenos, Señor, amar cada día más tu palabra, a valorarla. Señor, a saber que ellas son suficientes para nosotros, que no necesitamos nada fuera de ella, que ella contiene, Señor, todo tu consejo, todo lo que tú tienes que decirnos en cuanto a la salvación y santificación. Queremos alabarte y pedirte que pongas más amor por tu palabra en nosotros. En Cristo oramos y pedimos amén. Hermano Juan.